時は天明8年、徳川幕府による太平の世。誠の武士道は忘れ去られんとしていた。その歴史の陰で異形のものがうごめき始める。魔界からの侵略に立ち向かうものがある。その魂、強くたくましく、あえて修羅の道に挑もうとしていた。人々は彼らのことを侍とあざなした。ひたむきに己の道を行くその生き様を侍スピリッツと呼ぶ。Hola muchachos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Samurai Showdown. Bueno, en este caso Samurai Spirit RPG, más conocido hoy como el Historias del Bushido, en su traducción al castellano, o en lo posible completo, porque yo he visto varias personas que han jugado este juego, siempre juegan con Haomaru, no sé, tienen una especie como de amor eterno por el Shotokan. Y bueno, yo fui un poco más democrático en este sentido y no hice una consulta por intermedio de encuesta y salió ganador Ukyo, así que vamos a jugar con Ukyo. Es un RPG, entonces no debiese haber mucha diferencia entre jugar con Ukyo y con Haomaru, al margen de tener a Haomaru ya mucho más OP que a Ukyo en un comienzo, y que obviamente Ukyo va a ser un poco más débil en cuanto a recibir golpes que lo que es Haomaru, porque es la tendencia de Samurai Shodown, y la verdad que yo no sé si haya mucha diferencia hoy por hoy con esto, o en este caso en particular. ¿Cómo va a ser la dinámica? A ver, vamos a avanzar el primer pueblo de Edo, que es el pueblo de donde nos van a enviar. Y de ahí yo me voy a dedicar a subir un poco niveles. No lo voy a mostrar obviamente en el video. Y ustedes se van a dedicar a ver, a disfrutar de la historia básicamente. Por otra parte, estuve viendo y que es bastante interesante hacer un tutorial. El tutorial lo voy a dejar exclusivo para los miembros, no lo voy a dejar en público. Creo que no es justo para el esfuerzo que se hace que la gente que no me sigue de manera más fiel pueda acceder de manera libre a un trabajo que se hace con harto esfuerzo, porque son harto kanji, y estamos hablando de una época en Japón que es bastante desconocida para muchas personas, incluso para mí en gran parte, así que no lo voy a dejar de manera gratuita ni lo voy a dejar de manera abierta para que toda la gente lo pueda disfrutar. Obviamente que no, señor. Así que nos vamos a dar el lujo de dejar el tutorial de las cosas que dicen los menús, por lo menos, las tiendas y todo eso, para la gente que paga la membresía. Así la gente que paga la membresía va a poder entender lo que estoy haciendo cuando me meta de repente a alguna tienda y a comprar algún artículo. Y obviamente también el tema de los ataques y de los menús, que significan también que básicamente ni siquiera lo van a ver las personas. Así que con eso nos vamos directamente a jugar Samurai Showdown o Samurai Spirit, Historias del Bushido. Pongámosle play, señores, y nos fuimos.
Aquí estamos en la selección de personajes. Había ganado Galfor en mi alma, pero la gente dijo Yu-Gi-Oh! Así que vamos a jugar con. ¿Seguro de que quieres terminar? Continuar con este personaje. Mira, dice así textualmente, ¿eh? Es un maestro del light que supera una enfermedad incurable en busca de una flor suprema que florece en el mundo de los demonios. ¿Quieres decidir por él? Sí. Acá nos dan dos opciones. La primera es básicamente Samurai Shodown 1 y la segunda Samurai Shodown 2. El primero se llama Advenimiento del Cielo Maligno. Del cielo maligno, dice: más de 100 años después de la rebelión de Shimabara, los espíritus vengativos de Amakusa han revivido. Su poderoso poder mágico cambiará el destino de los samuráis. Y el segundo es del llanto de la flor demonio, ¿ya? Que es viene siendo Samurai Shodown 2. Y en su traducción dice así: el mundo se convierte en un mundo de demonios gracias a la oscura doncella del santuario, Rayoshin Mizuki. Los samuráis se levantan para detener sus ambiciones. Básicamente aquí lo que te pregunta es lo siguiente. Dice: ¿cómo utilizar la técnica secreta? La primera opción dice: selección de nombres de la técnica de comando de lucha. Dice: al igual que los comandos, al igual que los juegos de lucha, puedes usar las palancas y combinación de botones del control para crear técnicas secretas. O sea, básicamente es cuando tú vas a atacar con técnicas, tienes que ingresar en el comando como si estuvieses jugando un juego de pelea. Te da muchas opciones, te da dos alternativas. No sé. O sea, la segunda vez no te salió, ya tira un ataque normal. Y la segunda opción, ese es como un dato, dije que no iba a hacer tutorial, pero lo estoy haciendo igual, güey. Y en la segunda, dice técnica de comando de lucha. Un modo en el que seleccionas o ingresas técnicas secretas que deseas usar entre los nombres de las técnicas que muestran, como en los juegos de rol tradicionales. O sea, básicamente un listado con las técnicas que el personaje puede realizar en las peleas cuando son técnicas especiales. O sea, básicamente se convierte en un RPG común y silvestre. No tiene mucha ciencia, no tiene mucho más ¿cuánto se llama? Complicación. Así que con eso quedaríamos listos, referente por lo menos a lo que es el tema de esta parte de la selección de técnicas y cosas así. Bueno, ahí te indica cómo seleccionaste los comandos de lucha y aturdimiento del cielo malvado, que son la historia. ¿Estás de seguro en tu decisión? Obvio que sí, no nos vamos a estar ahí pisando la cama entre superhéroes. Y nos vamos. Aquí va entrando Ukyo al primer templo. Se entrevista ahí con el hombre y le dice lo siguiente. Dice: hay algo que me gustaría preguntarle al sensei. Está en el estudio. O está en la casa. ¿Sí? Entró. No le importó si el otro dijera que sí o que no. ¿Es la flor definitiva? Se dice que Ukyo Dono está buscando eso. O sea, Don Ukyo está buscando eso. Dono se le decía a las personas por respeto más que por cariño. Dice: bueno, disculpe las molestias. Ahí se va el maestro, se sienta Ukyo para conversar con el maestro va a tomar asiento y comienza la conversación. Dice: escuché un rumor sobre el viento imparable. No puedo creer que sea de este mundo, si existe una flor definitiva. Si eres un maestro famoso y conocedor, estoy seguro que debes saber dónde están aquellas flores, o esa flor. Es por eso el motivo de mi visita. Es un poco raro lo que dice, pero bueno. Y después le dice: nunca he visto una, de verdad, pero he leído muchos libros que hablan de su belleza. Ahí Ukyo le pregunta: entonces, ¿cómo se rumorea? La flor definitiva existe en algún lugar de este mundo, ¿verdad? Y dice: no existe en este mundo, pero tampoco existe en el otro mundo. O sea, significa que están en el limbo la flor. ¿Qué clase de lugar es ese? Y sale así como gof, que es como la tos.
¿Estás bien?, le pregunta el maestro. Es una, punto suspensivo, enfermedad en mi pecho. Aunque ahora ha mejorado mucho. Está más mejor. Le respondo, mejor dicho, cosas que debes... cosas que se deben mantener. Cosas que debes tomar con mucha calma. O con calma. Me puse yo un poco de mi cosecha. ¿Por qué buscas, Ukyo, la flor definitiva? ¿Sabes que en el fondo del río existe una enredadera en cuyas ramas hay flores que están flotando? O sea, hay gente a la que le gusta regalar flores, me dice el maestro. Mira, ella es como un lirio de los valles. Ella es mi actual esperanza de vida. Tal vez se refiere a una persona, por si acaso. Ya veo. Dice, esa mujer debe estar feliz de que piensen tanto en ella. Para ofrecer la flor definitivas que florece en la entrada del mundo de los demonios. Obviamente Ukyo le pregunta, ¿el mundo de los demonios? Tampoco conozco bien los detalles, pero está en el sitio del dios de la oscuridad, o está con el dios de la oscuridad. Se dice que es un mundo de oscuridad donde acechan los monstruos que están bajo su control. ¿Dónde está? Me dice, bien. Se dice que está en el fondo de la tierra o en una isla solitaria en un mar lejano, pero no es nada seguro. Cuando se trata del mundo de los demonios, Yagyu Yubei Dono probablemente sepa mucho más al respecto. Es famoso como, o sea, es tan famoso como usted, ese maestro espadachín. Debido a su papel, conoce bien los aspectos detrás de la escena del mundo. Por lo que he oído, has experimentado batallas con monstruos muchas veces. O sea, por lo que he oído, ha experimentado, o sea, se refiere a Yubei, batalla con monstruos muchas veces. Deberías visitar la mansión Yagyu en Edo, que es donde vamos a ir, la ciudad de Edo, que eso queda al frente. Dice, bueno, o sí. Domo arigato godaimasu. Muchas gracias. Valió la pena visitarle. El viejito es muy sabio, ¿eh? El viejito lo sabe todo, ¿eh? El viejito es la clave de todo. Dice, Ukyo, o Don Ukyo, el mundo de los demonios no es un lugar para los humanos. Dice, nadie regresó con vida, no tiene sentido perderla así. Realmente, no tiene sentido perder la vida. Nadie regresó con vida, no tiene sentido perder la vida, es como redundante. No tengo motivos para temer a la muerte. Así es muy seco. Agonizó como 20 juegos y nunca murió. Dice, incluso con una vida tan efímera o tan fugaz, al menos quiero demostrar que estoy vivo. Así que más todavía, compadre, estás ahí muriéndote. Y el viejito buena onda le dice, ya veo. Y que se nos va. Bueno, en este pedazo lo voy a poner de síntesis porque van a haber peleas y vamos a visitar algunos lugares y vamos a ver lo que dicen los locos de cada uno de los lugares. Pero ustedes no van a ver las peleas a velocidad normal, las van a ver rápido. Bueno, llegamos al primero de los portales. En este pueblo de control de Nico está cerrado al tráfico. No puedes decir más al norte que de aquí. Cuando tú juegas con otros personajes a partir del otro lado, pues, ahí es más fácil. O sea, no es más fácil, sino que por temas de juego llegáis hasta allá. Y hasta aquí nomás llegamos con la primera parte de Samurai Shodown RPG. Les recuerdo que se suscriban, que le den like, que dejen sus comentarios, qué les ha parecido hasta ahora. Y nos estamos viendo en el capítulo 2. Cuídense mucho y nos vemos.